Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente otro domingo más aquí soleado y maravilloso en Phoenix, Arizona, donde estamos transmitiendo su programa Cultura y Fe, donde hablamos sobre la fe que profesamos y la cultura en la que vivimos. Una combinación de estas dos con cultura y fe siempre ha sido mi lema, que todo es posible. Y bueno, agradecemos a nuestros patrocinadores, los cementerios católicos de Phoenix, que hagan posible la realización de este programa. También a Media Ministry, que está tras las cámaras y hace posible todo esto. A Elvira, que está por allá atrás, pero haciendo la producción. Y a todas las personas que vienen a este programa, a todos en casita que nos están viendo y se están conectando, porque este programa es hecho para ustedes y por ustedes, para que conozcan los recursos que ofrece la iglesia, la diócesis y ofrece la comunidad. Y pues el día de hoy tenemos a una líder de la comunidad con nosotros, una gran persona, un gran ser humano. Su nombre es Josefina Mata. De hecho, ella empezó inicialmente ayudando en la producción de este programa. Y ahora, pues 4 años después, aquí seguimos creciendo y fortaleciéndonos. Y pues Josefina Mata nos va a comentar un poquito de su historia. Y pues, sin más rollo, vámonos directamente con ella. Josefina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Pues no, muchísimas gracias por estar por aquí. Y cuéntanos, Josefina, ¿quién es Josefina Mata? Bueno. ¿De dónde eres? ¿Naciste aquí? ¿Naciste en México? ¿En dónde? Sí, yo soy originaria del estado de Guanajuato, en un pueblo maravilloso que mi padre le dice que es el paraíso terrenal, Jaral del Progreso. Yo emigré aquí cuando tenía 17 años y desde entonces he estado aquí. Aquí conocí a mi esposo, aquí me casé y aquí tengo mis 3 hermosas hijas. Pues nosotros hicimos nuestras raíces aquí y creo que no podríamos regresar. Nuestras hijas ya están aquí muy establecidas, entonces sería muy difícil regresar al paraíso terrenal. Al paraíso terrenal. Ahora tienes el terreno aquí, ¿no? También es paraíso. Sí. Cuéntanos, Josefina Mata, que es una persona de fe. Así es, nosotros encontramos nuestra fe en el punto que estábamos un poco ya perdida la familia, entonces yo tenía muchos problemas de muchos traumas en mi vida. Entonces a base de esos traumas, pues yo hacía muy difícil la convivencia familiar y un día mi hija me dice, la mayor, fue con mi papá a un grupo de oración. Y llega y me dice, ¿por qué no me acompañas al grupo de oración? Ahí las familias son felices y no maltratan a sus hijos. Entonces para mí fue así como algo tan impactante que, o sea, me hizo sentarme y darme cuenta que en verdad yo era una abusadora en mi casa. Entonces yo le dije, ok, quiero ir contigo. Y de ahí fue como comenzó nuestra conversión. Y ya comenzamos a ir, yo invité a mi esposo comenzó a ir, entonces un regreso a casa. ¿Eso hace cuánto fue? Eso hace, en el 2007. 2007, fíjate. ¿Y cuántos años tienen tus hijas ahorita? La mayor ahorita ya tiene 24. Entonces estamos hablando cuando tu niña tenía como 14 años, 12 años. Sí. Entonces, ¿tú dirías que la fe transformó tu vida? La fe transformó mi vida. Yo era buena de naturaleza, pero los traumas de la vida, entonces era una persona muy agresiva y yo tenía que siempre estar enfrente de los demás para que no me volvieran a lastimar. Entonces yo decía, hubo un momento en mi vida que yo dije, nadie en la vida me va a volver a lastimar. Antes de que te acerques para lastimarme, yo te voy a lastimar a ti. Entonces era una barrera. Un mecanismo de autodefensa. Sí, eso es lo que era. Entonces, al caminar me doy cuenta que no todo el mundo estaba ahí para hacerme daño. Entonces, y que las personas a quien yo más amaba y que tenía que proteger, o sea, no estaban ahí para hacerme daño. Entonces, sino que estaban ahí para ser amadas por mí y respetadas. Y me doy cuenta en el caminar y aprendiendo que Dios es amor y que Dios me ama y que siempre ha estado ahí conmigo. Y que de la misma manera que yo quiero que me amen, pues los demás merecen ser amados.
Claro. Ahí es cuando comienza un proceso. Comentas abuso, porque a lo mejor a veces puede sonar un poco fuerte, ¿no? Cuando dices abuso, no sé, un ejemplo en el que tú dices, ok, tengo que reconsiderar para que la gente que nos está viendo, bueno, a lo mejor no sabe de qué grado estamos hablando, pero te sentirías a gusto en dar un ejemplo. ¿Abuso en mi casa o abuso del que yo viví? El que yo le... Entonces, tú viviste un abuso en algún tiempo de tu vida y eso a lo mejor dijo que hicieras un mecanismo de defensa y consideras que a lo mejor tenías un poco de abuso que tú provocabas en casa, ¿correcto? Sí, eso es correcto. ¿Y cuando dices eso, te refieres a imponer órdenes o...? No, cuando yo digo abuso es que las cosas se tenían que hacer en casa como yo decía. Y si no se hacían como yo decía, era gritar. Había días que mi esposo notaba que algo iba a disparar mi ira y él le decía a mis hijas, escóndanse, porque su mamá va a comenzar. Entonces, yo llegué a escuchar eso y yo decía, ¿por qué no me detengo? Para mí era difícil detenerme. Entonces, yo comenzaba a gritar en la casa, destrozaba todo lo que fuera. Yo no tenía ningún adorno en mi casa, porque yo destrozaba todo. Entonces, nada tenía valor en la casa. Entonces, más que nada te refieres a que era el control de las emociones de lo que sufriste, bueno, pues como mecanismo de autodefensa, ¿no? Decir, ok, estoy enojada, las cosas no se hacen como yo digo y pues aviento todo y eso es lo que considerabas que a lo mejor era un poco abusivo, pero pues era el comportamiento que había que regularlo. Sí, pero para mí yo notaba el miedo en las caritas de mis hijas. Y ahí es donde yo digo, eso era un abuso, porque había veces que yo me ponía al nivel de ellas a gritarles. O sea, yo me bajaba así como yo aprendí supuestamente. Cuando le hables a un niño, ponte a su nivel y háblale. Entonces, yo llegué al punto de ponerme al nivel de mis hijas y gritarles, y no podían contestarme. O sea, ella era malas palabras, muy ofensivas, que ahora digo, ¿cómo es posible que yo pude haber hecho eso? Si yo cuando tuve a mi primera hija, yo dije, nunca la voy a abusar como me abusaron a mí. Nunca le voy a hablar como lo hicieron conmigo. Entonces la niña me hace sentar, cuando me invita a la iglesia, me hace sentar y recordar que yo me había hecho una promesa que nunca iba a hacer con ellas lo que habían hecho conmigo. Claro. Entonces ahí fue donde dije, tengo que buscar ayuda. Y bueno, nos vamos a una pausa, regresamos aquí, estamos con Josefina Mata, que nos está platicando su historia de fe. No se desconecten.